Amén. Buenos días, mis hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta mañana. Les saludamos de la Iglesia Príncipe de Paz, Colonia El Álamo, el Ministerio de Alabanza presente. Estamos acá uniéndonos en un clamor con nuestro Padre Celestial, dándole la gloria y la alabanza a Él, porque Él es merecedor de todo. Nosotros inmerecedores somos, pero Él ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 54. Y dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: regocíjate, oh estéril, la que no da a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, habitará ciudades asoladas. No temas, no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a una mujer abandonada, triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita y fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás del temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas del fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén, aleluya. Palabra preciosa, misericordia para el pueblo de Dios, lo que hemos leído, amén. Y vamos a entonar alabanza y digámosle al Señor que Él está aquí, amén, porque el Señor está ahí donde usted está en su casita, ahí está el Señor. Cante conmigo, únase a la adoración con nuestro Padre Celestial y digámosle: Dios está aquí. Usted se levantó afanada porque tiene que hacer esto, tiene que salir, pero cante, regocíjese con su Creador, amén. Aleluya. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto
como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está ahí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Aleluya, gracias Señor, porque sabemos que si nosotros entonamos nuestra alabanza, si sabemos Señor de que nosotros levantamos nuestra oración de mañana, sabemos que tú nos escuchas, Padre. Gracias por esta mañana que tú hiciste, nos gozaremos y nos alegraremos contigo, Padre, porque tú hiciste este día, tú permitiste que nuestros cuerpos estuvieran vigorosos, levantados, Señor amado, y a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, sea para ti, Señor. Aleluya, eres maravilloso, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Vamos a entonar alabanza de avivamiento. Y ahí use sus palmas usted. Vamos a cantar esta alabanza que dice: grande es el Señor, maravillosos sus caminos. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Aleluya, sí, Padre. Sí, Señor. Gracias. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Grande es el Señor, maravilloso sus caminos, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravilloso sus caminos, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Vamos a usar nuestras palmas. Un río de alabanza daré, y solo ante ella daré. Pues has cambiado mi lamento en baile, pues has cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, grande es el Señor, maravilloso sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanza daré, y solo ante ella estaré, pues has cambiado mi lamento en baile, pues has cambiado mi lamento en baile. Grande
con poder. Voz de júbilo y de salvación hay en la tierra de los justos. Voz de júbilo y de salvación hay en la tierra de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová hace riquezas, la diestra de Jehová hace maravillas, la diestra de Jehová hace riquezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Señora, diremos, Señora, diremos, tú tienes palabra de vida eterna. Señora, diremos, tú tienes palabra de vida eterna. Si nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, si nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios vivo. Grande es el Señor, maravilloso sus prodigios, en la fuerza de su mano y poder, en la fuerza de su mano y poder para vencer. Un río de alabanza solo ante Nazaret, pues has cambiado, mírame tu baile, pues has cambiado, mírame tu baile, grande es el Señor. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová, la fortaleza de mi vida, ¿de quién debe temer? Jehová, la fortaleza de mi vida, ¿de quién debe temer? Jehová es mi luz y mi salud, ¿de quién debe temer? Jehová es mi luz y mi salud, ¿de quién debe temer? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién debe temer? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién debe temer? Hosana, 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 el Hijo de David. Hosana, 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 el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo digan, estamos en las alturas. Hosana, en las alturas. Hosana, ¿quién como Jehová? Que con su poder maravilloso. ¿Quién como Jehová? Que con su poder maravilloso. Oirán las naciones lo que él hizo, tendrán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, su madero nacerá, y dirán quién como Jehová. Su pueblo alabará, con pandero danzará, y dirán quién como Jehová. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra lleno de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra lleno de su alabanza. El resplandor fue como una luz, rayo brillante salía de sus manos. El resplandor fue como una luz, rayo brillante salía de sus manos. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, allá te oro, majestad. Oh Jerusalén, qué bonita eres, allá te oro, majestad.
Cristo. Vale la pena ser obedientes porque tenemos un galardón precioso. Inmerecedores somos, pero el Señor nos lo dio. Vino con amor, vino con pasión, y así con esa pasión con la que Él dio su vida, así debemos también nosotros de entregarnos. Amén. Vamos a entonar una alabanza de adoración. Únase conmigo y vamos a entonar esta alabanza que dice: estoy aquí porque te necesito. Dígale ahí donde está en su casita: aquí estoy en mi casa y ando contigo porque te necesito. Quiero que tú me ayudes, quiero que tú me des fuerzas. Ahorita vamos a hablar con nuestro Padre Celestial y le vamos a pedir que Él dé esa provisión de fuerza, de gracia, en el nombre de Jesús. Sea derramada, así sea, Padre. Aleluya. Santo eres mi Padre Celestial. Estoy aquí porque te necesito. Estoy aquí rindiéndome ante ti. Misericordia es lo que hoy te pido. Misericordia, misericordia, misericordia pido hoy de ti. Te necesito, Señor, te necesito. Te necesito para poder vivir. Sedienta está mi alma, sediento soy de ti. Te necesito mucho más que ayer. Estoy aquí porque te necesito. Estoy aquí rindiéndome ante ti. Misericordia es lo que hoy te pido. Misericordia, misericordia, misericordia pido hoy de ti. Te necesito, Señor, te necesito. Te necesito para poder vivir. Sedienta está mi alma, sediento soy de ti. Te necesito mucho más que ayer. Te necesito mucho más que ayer. Padre, necesitamos de ti, necesitamos de tus fuerzas, necesitamos que tú renueves nuestros pensamientos, necesitamos, Señor, que tú sigas cambiando nuestro corazón cada día, Padre Celestial. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu paz, te damos gracias por esos favores que has derramado en cada hogar, Padre. En nuestro hogar has derramado, Padre. Gracias, Señor, esas bondades maravillosas, esa provisión nunca ha faltado. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Sabemos, Señor, de que ya tienes el control de nuestra vida. Señor, nosotros depositamos nuestra confianza en ti. Depositamos, Señor, toda nuestra confianza en ti. Tú te agradas cuando tu pueblo tiene fe. Tú te agradas de un pueblo que toma tu mano y comienza a seguirte, Padre. Esos somos, Señor, hijos, Padre, menesterosos, necesitados de tu presencia, necesitados de tu amor, necesitados de tu poder. Aleluya. Gracias, Señor amado, porque tú estás derramando
sabemos, Señor, de que todo es tuyo, de que nada nos pertenece. Todo es tuyo, Padre Celestial. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a entonar una alabanza más. Vamos a decirle al Señor, gracias, Cristo. Gracias, gracias, Cristo. Debemos de dar gracias porque Él ha sido bueno. Amén. Aleluya. Gracias, Cristo. Nuestra salida, nuestra entrada con nuestro vehículo, guardaste a nuestros seres queridos. Por esta semana, muchas gracias por todo lo que tú has dado, Señor. Que a ti sea dada la gloria, la alabanza y la oración, porque tú eres bueno, Padre. Muchas gracias. Aleluya. Santo eres, Padre Celestial. Aleluya. Vamos a recibir palabra de nuestro Padre Celestial y a Dios sea la gloria. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Gracias, hermana Lisbeth, hermano Samuel, por llevarnos a la misma presencia del Señor. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludamos. Ahora pues transmitiendo de aquí desde esta colonia que se llama Villahermosa, San Miguel de Tapa. Pero la iglesia está ubicada aquí en la cuarta calle 1-60 de la zona 6, Colonia Los Álamos, San Miguel de Tapa. Y bueno, pues hoy es un día muy especial porque vamos a hacer una reunión con diáconos, con diaconisas, con coordinadores de los diferentes ministerios, con el propósito, hermanos, de darle gracias a Dios porque se ha concluido una fase de la construcción que es la terraza. Eso es algo tan importante, el techo de nuestra iglesia. Claro que hacen falta muchas cosas como el piso, el repello, el sistema eléctrico, varias cosas, pero por lo menos, hermanos, ya tenemos la parte principal, que es nuestro techo, ¿verdad? Y hoy les recordamos entonces a mis hermanos líderes que por favor se den cita a las 11:30 allá en la Iglesia Príncipe de Paz. Ahí vamos a estar reunidos y ya muy pronto, mis hermanos, yo diría que el primer domingo de enero ya vamos a tener nuestro primer servicio presencial allá en la iglesia. Aún este mes de diciembre todavía vamos a estar haciendo trabajos como el piso, el repello, y aún nos queda mucho por hacer, pero ya teniendo nuestro piso y nuestro repello ya podemos iniciar nuestros servicios presenciales. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando este maravilloso tema en este trimestre, cómo leer y estudiar la palabra de Dios. Y estábamos hablando de un punto muy importante como es la interpretación bíblica. ¿Qué interpretación le debo de dar a este pasaje? A veces nosotros nos dejamos llevar por
lo que dicen otras personas. Pero no debe de ser así, ¿verdad? Por eso les decía que cuando nosotros abramos nuestras Biblias, pidámosle a Dios en oración que Él nos guíe. Porque sabe, mi hermano, por qué hay tantas sectas, por qué hay tantos grupos. Porque cada grupo interpreta la Biblia a su sabor y antojo. Unos piensan que la interpretación es esta, como cree mi líder o como cree fulano, sultano, pero quizá la interpretación está muy lejos de la realidad que el Señor esté dando a entender en la palabra de Él. Por eso hay muchas sectas, ¿verdad? Es curioso, impresionante que las diferentes sectas han salido de la iglesia. Diferentes, vamos a decir, grupos que algunos pues lamentablemente no tienen una cobertura de alguna misión, porque ellos dicen, no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con aquello. Pero para no caer en errores de la interpretación o la teología a este aspecto, pues le llama la hermenéutica. Para no caer en errores hermenéuticos, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos guíe a toda verdad, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos abra el entendimiento, porque se recuerda que el domingo pasado hablábamos de los discípulos de Emaús, cómo el Señor les abrió el entendimiento. Y es que a través de este estudio que vamos a tener hoy, nos vamos a dar cuenta que en la interpretación, en el estudio de las Sagradas Escrituras, no basta solo con la razón. Por eso algunas personas incluso dicen que la Biblia no es razonable. Y en parte sí, hermanos, porque uno se pregunta qué explicación le da a usted, por ejemplo, a Hechos capítulo 4, cuando salen los apóstoles del templo y ellos ven a este hombre que está postrado, y este hombre le estaba pidiendo a Pedro y a Juan unas monedas. Y entonces Pedro le dice, no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y ese hombre se levantó. Ahora, querer razonar ese milagro es difícil, porque si usted habla con un médico y le dice cómo es posible eso no es posible. Porque para que un hombre que esté inválido se pueda levantar, necesita exámenes, necesita, ¿qué le digo?, terapias, necesita un montón de aparatos, muletas. Eso diría la razón. Pero el Espíritu, mire, hace milagros en el nombre de Jesús. ¿O qué interpretación le daría a usted de que de pronto los egipcios vienen siguiendo a los israelitas? Y que Moisés, mire, se detiene ante el mar y le da una orden al mar para que este mar pues se abra en dos. Y de pronto hay un camino y pasan ahí en seco. La razón no acepta esto, ¿verdad? La razón dice, esto no es posible. O ¿cómo es posible que a esas millones de personas, porque algunos creen que fueron unos 2 millones de personas que salieron de Egipto, ¿cómo se alimentaron? O sea, la razón dice, no es posible, ¿verdad? No es posible alimentar miles y miles de personas aún en el desierto. Quizá en una montaña, pues usted dice, comieron los frutos y agarraron animales, pero en un desierto, hermano, o sea, la razón no tiene cabida aquí. Pero hoy vamos a hablar, mis hermanos, el propósito de la ley. El propósito, los hebreos, a los primeros 5 libros de la Biblia,
llaman la Torá, o el Pentateuco. Y uno de los propósitos de la ley, según Pablo nos va a explicar aquí en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 21 al 29, uno de los propósitos de la ley es dar a conocer el pecado. ¿Cómo conozco que estoy haciendo mal si no sé qué leyes rigen este lugar o este país? Si usted viaja a otros países, por lo menos es bueno enterarse de ciertas costumbres, de ciertas leyes que tienen ahí, porque puede hacer que para usted aquello sea tan normal, pero para ellos eso es anormal. Para nosotros aquí podría ser normal, digamos, que yo ahora iré a esta casa con zapatos y ahora mismo tengo mis zapatos. Pero si usted va allá al continente asiático, por ejemplo, y usted quiere entrar con zapatos a una casa y usted entra, pues eso es grave. Usted se expone a que le den una su maltratada porque está entrando con zapatos. Y para nosotros esto es normal, ¿verdad? En cambio para ellos no. Si usted quiere entrar, digamos, a una casa, digamos allá en Japón, en Corea, usted tiene que quitarse sus zapatos. Y ahí ellos en la puerta tienen guías. Y entonces eso es una ley, una costumbre para ellos. Pero usted desconoce aquello, porque no le han explicado, no le han dicho, mire, esta es una costumbre, esta es una ley. Entonces, la Torá o el Pentateuco nos dice a nosotros, esto es pecado, esto no es pecado. Y un segundo punto que vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 3 es que la ley nos dice que tenemos necesidad de un Salvador. Amén, aleluya. Es decir, que nosotros por sí mismos no nos podemos salvar. Y la ley nos enmarca de que necesitamos un Salvador. Amén. Y ese nuestro Salvador, pues ya saben ustedes quién es, ¿verdad? Es Jesucristo. Veamos entonces Gálatas 3:21. Recuerden la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley? Dice San Pablo en Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Él hace esta pregunta. ¿Es contrario al Pentateuco? ¿Es contrario, hermano, la Torá? ¿Es contrario los profetas, los salmos? ¿Es contrario esta ley a la palabra de Dios? Y él responde ahí, en ninguna manera. Porque si la ley, mire, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, que el conocer la ley no nos salva. E incluso, Pablo aquí en Gálatas también dice, si tú cumples unos mandamientos y transgredes otras, entonces te condenas a ti mismo. Pero hay alguien que vino a cumplir la ley por nosotros y ese fue Cristo. Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Fue el único que cumplió la ley, Cristo. Y a ese Cristo que cumplió la ley, nosotros nos tomamos, agarramos su mano, porque Él cumplió la ley por nosotros. Y ahora Pablo habla aquí de un tema tan importante del Evangelio, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Yo estaba viendo unos diccionarios acerca de la justicia, y de la justicia, miren hermanos, tiene un sinnúmero de referencias de la justicia. La justicia en el Antiguo Testamento, la justicia en el Nuevo Testamento, y a veces no queremos hablar de la justicia porque pensamos que Dios es un juez y va a condenar. No, fíjense que la justicia es algo que a nosotros nos debería de interesar, porque la justicia para nosotros tiene vida. La justicia para nosotros tiene restauración. Amén, aleluya. La justicia para nosotros tiene bendición. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice,
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Uno de los frutos de la justicia es que tenemos paz para con Dios. Y ahí en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué lindo que ahora nosotros no vamos a recibir condenación. Ahora nosotros vamos a recibir, aleluya, un galardón, una bendición. Pero todo eso es por la justicia. Seguimos leyendo aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El propósito que estamos hablando de la ley es conocer el pecado. O sea, ¿cómo conocemos nosotros el pecado? Hasta que vemos los 10 mandamientos. ¿Cómo es que conocemos nosotros cuando hemos transgredido la ley? Hasta que viene el agente de la policía, mire, y nos pone la remisión. Hace poco le pusieron a mi hija los de metra remisión porque no llevaba el cinturón. Pues en la ley de tránsito dice, tiene que usar su cinturón. Entonces le dijeron, mire, no tiene su cinturón, aquí está su remisión, vaya a pagar 250, si no paga estos 250 en términos de 15 días, después tiene que pagar 500, así de fácil, ¿verdad? Y de pronto usted va deprisa y dice, usted está en rojo, pero llevo prisa, y se pasa, y luego sale el policía atrás del semáforo, ¿verdad? Y le para, le hace el alto, que bien, se pasó en rojo. Pero usted quizá lo sabía, o tal vez no lo sabía. Si usted, digamos, solo compró la licencia, pues no estudió, ¿verdad?, ese folletito en donde hay un sinnúmero de leyes de tránsito, los símbolos, ¿verdad?, cuando uno va a examinarse, y qué significa este símbolo, qué significa aquello, hay preguntas, ¿qué le digo?, teóricas, y lógicamente la práctica, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me fui a examinar, me decía el policía, pásese ahorita, no hay problema. No, porque está en rojo, no puedo, pero él queriéndome probar. Mire, dele aquí sin ningún problema, porque a esos altos no les hagan caso. Pero usted que ya conoce la ley, por eso es de que estamos viendo que uno de los propósitos de la ley es conocer el pecado. Cuando paso yo la línea roja en la cual dice esto es pecado, esto es permitido, esto no es permitido. Y aquí el apóstol San Pablo nos dice, ¿verdad?, que la Escritura lo encerró todo en pecado. Y nos preguntamos qué es pecado. Fíjense que el diccionario dice que pecado es la acción que los seres humanos, es la acción con que los seres humanos nos rebelamos contra Dios, dejando de cumplir el propósito divino para nuestras vidas, y cedemos ante el poder del mal. Ceder ante el poder del mal, eso es pecado. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es la paga del pecado, ¿ya? Transgredir la ley de Dios. Porque aquí estamos viendo el propósito de la ley. Y ya dijimos ahí en Gálatas 3:21, entonces la ley no sirve para nada. No, dice Pablo, claro que sirve la ley. Usted no puede decir, no, nosotros estamos en el nuevo pacto y por gracia, y eso no nos sirve a nosotros para nada. Los 10 mandamientos están ahí en Éxodo capítulo 20, eso es ley. Esos son preceptos, estos son mandamientos. Incluso algunos dicen que ahora en
tanto más difícil. Porque si allá en la ley decía que tener relaciones con una mujer que no fuera esposa o un hombre que no fuera su esposo era adulterio, aquí en la ley, en la gracia me dice, si miras a una mujer ya cometiste pecado. Si tú miras con esos ojos de, ¿qué te digo?, de adulterio, de fornicación, ya pecaste en tu corazón. Entonces, como que necesitamos nosotros recubrirnos de esa justicia de Dios. Necesitamos por fe, y aquí el apóstol lo va a aclarar en Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Bueno, un ayo es un siervo que lleva al niño a la escuela. Un ayo es una muchacha que usted le dice, lleva a la niña al colegio. Entonces ella le agarra la mano y la va a dejar a la puerta del colegio. Esa es su aya, ese es su ayo. Entonces la ley nos agarró de la manita y nos llevó a Cristo. Aleluya. Nos llevó al Señor. Por eso es interesante, es importante que nosotros podamos conocer, porque el apóstol San Pablo también así lo dice, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis, porque la ignorancia tiene sus grandes consecuencias. Por ignorancia mucha gente ha cometido grandes errores. Muy bien, mis hermanos, sigamos avanzando aquí. Y dijimos que uno de los propósitos de la ley es que nos exhorta a que nosotros busquemos un Salvador. ¿Se recuerdan cuando el apóstol San Pablo cayó preso ahí en Filipos, en Hechos capítulo 16, versículo 31? Aquel carcelero dijo, señores, ¿qué debo de ser para ser salvo? ¿Qué hago? ¿Y quién le contestó Pablo? Hermanos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquellos corderos, aquellos animales que se sacrificaban, eso no tenían el poder para quitar el pecado del hombre. ¿Saben qué hacían todas esta sangre de los corderos? Solo cubrían el pecado. Digamos este ejemplo. Usted tiene una mesa, pero no le ha dado tiempo para limpiar la mesa. Pero de pronto ya la visita ya la tiene ahí a la puerta. ¿Qué hace usted? Jala el mantel blanco y lo tira. ¡Ay, qué bonita quedó la mesa! Pero si un visitante llegara y levantara, ¡ay, aquí hay restos de comida, aquí hay esto! Pero usted sencillamente, mire, puso su mantel blanco encima de aquella mesa que estaba sucia. El visitante dijo, ¡ay, qué bonita la mesa, está bien limpia! Esto es lo que hacían los sacrificios, solo cubrían, pero no quitaban. En cambio, en San Juan 1:29, Juan el Bautista presenta a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O es como que nosotros, digamos, nos cambiáramos, pero no nos bañamos, ¿verdad? ¡Ay, qué bonita su corbata! ¡Qué bonito su saco! ¡Qué bonita su camisa! Pero no se bañó. ¡Mire, qué tremendo! No, Jesús cuando vamos a decir, nos alcanza, Él nos baña, nos limpia y nos pone una nueva vestidura. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta que es importante entonces el propósito de la ley? El propósito de la Torá, el propósito del Pentateuco, es importante el conocimiento,
aunque a veces a nosotros, miren, nos parece un tanto tedioso, digamos, leer el libro de Levítico o ver esas genealogías interminables en el libro de Números, que fulano engendró a sultano, que sultano engendró a mengano, y eso es de no acabar, ¿verdad? Pero cuando vemos nosotros cada nombre en un diccionario bíblico, vemos que cada nombre tiene un significado. Entonces eso es diferente, ¿verdad? Ver que cada nombre tiene un significado y de que cada generación tiene una lección para que nosotros aprendamos, entonces le vamos a encontrar a nosotros sabor a aquellas lecturas. Veamos Isaías 53, verso 7. La necesidad de un Salvador. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí, aunque en el tiempo de Isaías aún no había venido Cristo a hacer ese sacrificio, ya Isaías estaba dando por hecho de que Jesús iba a ser ese cordero. ¿Se acuerdan cuando Felipe estaba muy cómodo ahí en su casa y el Espíritu Santo le dice, mira, ve al camino del desierto? Y Felipe se va, y ahí va un funcionario de Candaza, y entonces él va leyendo este pasaje de Isaías 53. Y Felipe le hace una pregunta en Hechos capítulo 8. ¿Entiendes lo que lees? Eso es hermenéutica. Eso es interpretación. ¿Entiendes lo que lees? Le dice Felipe al eunuco. Y él le responde, ¿y cómo he de entender si no hay quien me lo explique? ¿Sí? Nosotros podríamos decir ahora lo mismo. ¿Cómo voy a entender si yo no he ido a estudiar teología? Pues usted tiene un maestro que se llama el Espíritu Santo. Él le va a guiar a toda verdad. Él lo va a guiar. Entonces, dejamos por sentado, mis hermanos, que es importante la ley para nosotros los cristianos, porque nosotros vamos a conocer el pecado a través de la ley. Es importante la Torá, la ley para nosotros al estudiar la Biblia, porque la ley nos exige buscar un Salvador, y ese Salvador se llama Cristo Jesús. ¿Saben? Como estamos hablando esto de la interpretación y la hermenéutica, nos dice que para entender nosotros el pasaje bíblico tenemos que ver el contexto, y nos preguntamos en sí, ¿qué es el contexto? Bueno, algunos han dicho que el contexto son versículos antes del texto y versículos después del texto. Es decir, que usted agarra un texto, pero si usted quiere entenderlo, tiene que leer antes de ese texto. Y a veces nos manda a leer el capítulo anterior para que nosotros entendamos este capítulo. Y a veces, para entender ese capítulo que estamos leyendo, nos manda que leamos el siguiente capítulo. Así lo vamos a entender. También el contexto se refiere a que consultemos nosotros los versículos o pasajes que tienen concordancia con ese versículo. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, nosotros estamos leyendo el Salmo 23. Decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mire, tu vara y tu callado me infundirán aliento.
ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Pero nosotros queremos entender ese pasaje. Y luego hay referencias, hay unas Biblias que tienen unas letritas en minúscula y nos mandan al contexto de ese texto. Y digamos que nos manda a San Juan capítulo 10, versículo 11, donde Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, usted logra entender que ese pastor que se está revelando en el Salmo 23:3, ¿quién es, hermanos? Es Cristo. Cristo es el que se está revelando, pero usted lo va a lograr entender hasta que usted vea el contexto del texto. Porque hay un dicho que dice: un texto sin su contexto es un pretexto. Tomar un texto y decir: voy a hacer doctrina de ese texto, pero si ese texto no tiene una concordancia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, eso no puede ser una doctrina, pues. Si usted se da cuenta, Jesús siempre citó las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús citó el Deuteronomio, Jesús citó los Salmos, aún se refirió a Jonás, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así es necesario que esté el Hijo del Hombre. O sea, fíjese que decíamos el domingo pasado, que todos los libros de la Biblia se refieren a Cristo. Y si usted mira a Jonás, y ahora Jesús está haciendo esa relación de Jonás con él, de que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, Jesús iba a estar en el vientre de la tierra, pero al tercer día él iba a resucitar. Al tercer día salió Jonás de aquel vientre del gran pez. Hay unas preguntas que nosotros debemos hacernos para entender los pasajes bíblicos. Y las preguntas es: ¿cuándo, dónde, a quiénes y por qué? Esas son unas preguntas que usted tiene que hacerse cuando está leyendo la Biblia. Digamos, ¿cuándo? Cuando estamos hablando de esta pregunta, ¿cuándo?, nos estamos refiriendo al tiempo. Bueno, ¿en qué tiempo fue escrito esto? Esto fue escrito hace 2000 años, 3000 años o 500 años antes de Cristo. Esto fue escrito de unos 100 años después de Cristo, como por ejemplo los evangelios, las cartas paulinas, que fueron escritas unos 100 años después de Cristo. Otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿dónde? Aquí, por eso se estudia una materia de teología que se llama geografía bíblica. Entonces, ¿dónde fue escrito esto? Otra pregunta es: ¿a quiénes fue escrito esto? ¿Fue escrito este pasaje a los gentiles? Por decirle algo, Daniel, que escribió cuando ellos estaban allá en el cautiverio en Babilonia, él escribió mucho acerca de los reinos gentiles. Entonces, la pregunta es: ¿a quiénes fue escrito este pasaje que usted está leyendo? ¿Fue escrito a los gentiles o fue escrito a los judíos? Hay pasajes bíblicos que son puramente para Israel, fíjense, hermano. ¿O fue escrito esto para la iglesia? Es decir, que nosotros no podemos aplicar un pasaje que ha sido escrito a los gentiles si es para los judíos. Es decir, que nosotros no podemos aplicar un pasaje que ha sido escrito para la iglesia y lo queremos aplicar nosotros a los inconversos. ¿Sí? Porque
digamos, Pedro dice un proverbio, dice, es como la puerca lavada, que luego que está lavada, ¿qué hace la puerquita lavada o el puerco lavado? Se tiran al lodo, ¿verdad? Pero eso no lo puede decir usted, hermanos, Dios dice eso para nosotros. Eso sería una ofensa para la iglesia. No, eso se lo dice Dios al inconverso, al pecador, aquel que aún conociendo, mire, la gracia de Dios, ya cuando está bien limpio, ya cuando está lavado con la sangre de Cristo, se tira otra vez al pecado. Pero una persona que está viviendo bajo la gracia, bajo la santidad de Dios, no se le puede aplicar tal proverbio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante a quienes. Y otra pregunta que nos exige la hermenéutica es, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón que se escribiera, vamos a decir, el libro de Isaías? Porque ellos estaban en un tiempo de el cautiverio. Ellos ya estaban a un paso del cautiverio. Entonces Isaías comienza a profetizarles que busquen al Señor, porque ya Nabucodonosor está con sus tropas, los caldeos están a punto de venir, y la exhortación es que Dios no quiere el mal para el que muere. Dios no quiere el mal para el impío si se arrepiente de sus pecados. Entonces, otra de las maneras, hermanos, para que nosotros entendamos las Sagradas Escrituras es que no debemos forzar la interpretación bíblica o el libro a nuestro sabor y antojo. Fíjense que hay personas que se atreven a decir esto. Es que Dios quiso decir esto, como diciendo, Dios no tiene la capacidad de darse a entender y yo le tengo que explicar a ustedes lo que dice esto. No, mis hermanos, no es así que nosotros vamos a hacer nuestra propia interpretación. No. Si usted no logra entender cierto pasaje, como ya le he dicho una y otra vez, vaya a la oración, busque al Espíritu Santo, o busque a su pastor, o busque a un diácono, busque a un consejero. Mire, ¿a qué se refiere? Fíjese que no logro entender este pasaje. Tampoco tenemos que estar espiritualizando los pasajes bíblicos. Y en esto la Iglesia Católica Romana cae en este error de espiritualizar, por ejemplo, la Eucaristía, lo que es la Santa Cena. ¿Cómo espiritualizan ellos la Santa Cena o la Eucaristía? Diciendo, cuando ustedes toman el pan y toman el vino, están comiendo literalmente el cuerpo de Cristo y se están bebiendo literalmente la sangre de Cristo. No, hermano, esto solo es un recordatorio, esto es algo simbólico. Nosotros no es que en el momento que usted, digamos, yo le doy el pan como ministro y ahí en ese ratito se convierte en el cuerpo de Cristo. Usted está comiendo, ¿qué le digo? Un hueso del Señor. No, esto es un pan. Esto es un vino, que es el extracto de uva. Pero no es que eso se vuelva la sangre de Cristo. Entonces nosotros no tenemos que caer en ese error de querer espiritualizar los pasajes bíblicos. Vamos a ir concluyendo aquí. No tratemos de resolver todos los misterios, porque a veces nosotros en nuestro afán de querer entender la Biblia queremos encontrarle una razón a todo. Pero oiga lo que dice aquí Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, si por X o Y razón usted no logra entender tales cosas, a veces eso pertenece a Dios, hermano, ¿verdad? Eso pertenece a Dios. No trate usted de querer
darle, ¿qué le digo? Una explicación razonable a aquello, porque eso pertenece a Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Hay una palabra revelada que dice, no hurtarás. Pues eso no necesita usted mucha ciencia para entender. No seas un ladrón, no seas un hurtador, no toques lo que no te corresponde. Eso es algo claro, es algo que usted y yo entendemos completamente. Entonces, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Mire, por eso le decía de que a veces nosotros sabemos ciertas leyes de tránsito, pero las violamos. ¿Y de qué nos sirve saberlas si no las cumplimos? Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros leernos toda la Biblia y no vamos a cumplirla? No nos sirve de nada, ¿verdad? Porque el conocimiento en sí, porque yo sé esto, porque yo sé aquello, eso me hace diferente. No. Lo que sí le va a hacer diferente es cuando usted ponga en práctica lo que usted conoce. Amén. Poniendo en práctica lo que usted conoce. Primeramente Dios, hermanos, para el próximo domingo vamos a estar tocando este tema. El Espíritu Santo bendice el uso de la palabra de Dios mediante la fe. Vamos a ver que así como nosotros necesitamos ciertas reglas hermenéuticas para interpretar la Biblia, así necesitamos nosotros la guianza, el poder del Espíritu Santo para poner en práctica la palabra. Imagínense lo que Jesús dijo, hermano: mayores cosas haréis que estas. Amén, aleluya. Y nosotros no hemos empezado ni a hacer las cosas que Jesús hizo. ¿Cuándo vamos a hacer las mayores, hermano? Mayores cosas haréis que estas, porque yo voy al Padre y les dejo al Espíritu Santo. O sea, es el ministerio del Espíritu Santo obrando en aquellos que buscan y conocen la palabra. Vamos a dar gracias a Dios entonces por este sermón. Que Dios le ayude a usted a ser un lector de la palabra. Que Dios le ayude a usted a estudiar este libro de la ley, este libro de las Sagradas Escrituras. Y sobre todo, como le digo, no solo nos vamos a llenar de conocimiento, sino vamos a practicar lo que dice la palabra de Dios. Oremos, mis hermanos. Amante Padre y buen Dios que estás en los cielos, te doy gracias por esta hermosa y bendecida reflexión bíblica que hoy hemos tenido, Señor, acerca de las reglas hermenéuticas que necesitamos practicar para una mejor comprensión, para una mejor interpretación de tu palabra. Que lo poco que nosotros vayamos estudiando lo pongamos en práctica. Que lo poco que vayamos estudiando podamos compartirlo. Te pido que bendigas este hogar que nos ha permitido entrar, que tú lo bendigas con la presencia del Espíritu Santo, con el poder de tu palabra. Si hay algún enfermo, por el poder de la palabra yo lo declaro sano. Si hay alguna dificultad, enfermedad, problema, yo declaro bendecido a esta familia y que tu gracia, tu bendición les dé hambre de tu palabra. Que tengan sed nuestros hijos de tomar, de beber esta palabra sagrada que es nuestra guía, que es nuestro ayo para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta mañana. Que la paz, la gracia sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, y aprovecho para recalcar entonces a mis hermanos líderes que en breve, hermanos, en una media hora ya estaremos entonces allá en el templo dándole gracias a Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén.